Continuamos leyendo la carta a Tito, que si os acordáis, pues es un discípulo, hijo querido, hijo espiritual de San Pablo, que está ahí en la isla de Creta, pues tratando de organizar esa primera iglesia, esa primitiva iglesia. Y hoy, bueno, hemos escuchado que son muchas cosas las que dicen. Podemos fijarnos en una de ellas cuando dice: recuérdales que se sometan a los gobernantes, a las autoridades, y que obedezcan y estén dispuestos a hacer el bien, a hacer el bien. Esto es que la vida civil, y en la vida civil, pues no le correspondía a los apóstoles, no le corresponde a la Iglesia dar las leyes en la vida civil. No le corresponde a la Iglesia decir si aquí se puede o no se puede aparcar, o cuándo hay que presentar la declaración de la renta. Eso, pues son cosas que se rigen mediante las leyes de los hombres para la buena convivencia y el progreso de los ciudadanos, ¿no? Pero precisamente por eso, por el progreso y la buena convivencia, siempre ya desde las cartas de la Escritura se dice esto, se dice, oye, que se obedezcan las leyes. La propia una carta del siglo II, una carta cristiana del siglo II, que se llama la Carta de Ogneto, habla de que los cristianos viven en todo lugar, en toda tierra, y que allí obedecen las leyes que hay en la tierra establecida, y añade, pero con su modo de vivir superan estas leyes. Es decir, el cristiano no está en el mínimo que marca una ley para convivir, sino que el modo de vivir, que es el amor y la búsqueda del bien del otro, supera pues las leyes de mínimos humanas que establecemos entre nosotros, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si una ley es injusta? ¿Qué pasa si una ley va contra la naturaleza? ¿Qué pasa si una ley es perjudicial para el hombre, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en un médico que se le obligue, ¿no?, por ley a practicar un aborto. O estoy pensando en un profesor que se le obligue, ¿no?, a enseñar una determinada ideología que no es racional, la ideología de género en nuestro tiempo. ¿Qué pasa, no? Pues ahí, por supuesto, que la ley de Dios está por encima. Los hombres hacemos leyes justas en la medida en que las leyes que hacemos obedecen a una ley que es mayor, que es la ley natural, que es una ley que me habla del valor inviolable que tiene cada persona, cada vida humana, que es una ley que me habla de la importancia de la racionalidad de las cosas, de la no imposición de las ideologías, ¿no? Las leyes humanas son justas en cuanto a que reconocen esa ley natural que toda persona lleva escrita en el corazón, sea católica o no sea católica, en cuanto a reconocen esa ley natural y en cuanto a que vienen a regir según esa ley natural. Por eso esto de obedecer a las autoridades, que está muy claro, no se aplica, por supuesto, ¿no?, a alguien a quien le obligan por una ley a hacer daño a otro, o a ir contra Dios, o a ir contra la persona, ¿no?, contra la persona. Y por eso la importancia de la defensa del derecho a la objeción de conciencia. Es decir, yo en conciencia reconozco esta ley natural y en conciencia yo veo que yo no puedo hacer esto, yo no puedo practicar un aborto, yo no puedo enseñar a un niño una cosa contraria a la naturaleza, yo no puedo en conciencia, ¿no? Y es muy importante ese derecho a la objeción de conciencia, que cada vez se cuestiona más en nuestro mundo. Hemos escuchado hablar en ocasiones de listas de médicos que quieran ser objetores de conciencia, ponerles en una lista, o profesores que quieran ser objetores de conciencia, ponerles en una lista, que no es otra cosa, que no es otro modo que señalarles. ¿Para qué? Bueno, pues para crear un miedo al resto. Es un señalamiento público que hace tambalearse, que busca al final que desaparezca ese derecho a la objeción de conciencia, porque viene a decir que cualquier ley humana que votemos todos está por encima de cualquier cosa, que las cosas son verdad no porque respondan a la ley natural y porque nos adecuemos a la verdad de Dios, ¿no?, sino que vienen a decir que las cosas son verdad porque las votamos todos. Eso es muy peligroso, porque hoy votamos una cosa y mañana votamos la contraria, y las cosas o son verdad o no son verdad, ¿no?
Entonces no es modo este de regir, y por eso es tan importante, y en esto la Iglesia es defensora del derecho a la objeción de conciencia ante las leyes injustas, al mismo tiempo que lo es de la obligación de cumplimiento de las leyes que son justas para todos. Pues que el Señor también nos dé el buen don del discernimiento, el buen don de saber llevar la caridad en nuestra convivencia diaria a todos, que en nuestro modo de vivir, como decía este cristiano del siglo II, podamos superar las leyes humanas, ¿no? Más allá, porque yo vivo como Dios me ha enseñado. Que Dios nos ayude a ello. Amén.